y vamos a grabar desde este momento. Eh, Antes de grabar, Amalia, no sé si es que vio los videos y, en YouTube y si es que estamos al día en los cuadros. O sea, de los videos usted dijo que nos iba a subir al campus para después de esto ver. Ya, este rato ya están en el canal de YouTube que tenemos. Chequearan Ya, que si está en el día, no. Y ya. sobre todo los cuadritos también que hacemos que están en el campus. Creo que ya están. No estoy muy Ya, seguro. ya les voy a revisar. Me avisa. Gracias. Ya. Doctor, creo que sí están. Ya, con todo, confírmenle a ver. Sí, ya me dicen al finalizar la clase. Bien, vamos a reanudar. Entonces, siguiendo lo que íbamos a analizar, ciertamente el proceso del siglo de las luces, de la ilustración, nos viene a dar algunos efectos importantes en torno a un modelo de Estado que claramente busca, sobre todas las cosas, aceptar, incorporar, reconocer derechos naturales, básicos, elementales, para lograr la convivencia con los individuos, una convivencia armónica con los individuos y obviamente entre el Estado y los individuos. Bajo ese contexto, hemos visto ya de que el pensamiento de Thomas Hobbes, desde la esfera contractualista, John Locke, Juan Jacobo Rousseau, siempre están pensando en ese pacto social, en ese gran contrato social que busca precisamente organizar a la sociedad. En esencia, ojo, ese pacto social, ese contrato social, al margen de que el hombre sea bueno, malo, neutral, lo que busca es organizar a la sociedad. Y esa organización de la sociedad basada en un ente llamado Estado debe efectivizarse mediante estructuras jurídicas. Y eso en su momento va a dar paso a la Revolución Francesa. Esas bases, esos postulados contractualistas van a ser eh, muy bien tratados, muy bien incorporados en el proceso de revolución. Yo les he subido al aula virtual. Yo sí les pediría ahí que vean. Ahí tienen ustedes un apartado que dice Revolución Francesa. Y en ese apartado de Revolución Francesa ustedes pueden encontrar dos capítulos, que bueno, son dos capítulos precisamente, es una película histórica francesa. Muchos dicen que es la mejor película histórica de Francia, ¿no? Que refleja todo este proceso de Revolución Francesa. Y ustedes van a ver ahí con lujo de detalles todos los pormenores. Vale la pena que lo vean, porque ahí está concentrado gran parte de ese resumen de Revolución Francesa que les puse en PDF inclusive, que está en ese mismo apartado. Yo sí les pediría que lo vean. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, que la Revolución Francesa, si bien es cierto, toma mucho del contractualismo, lo mejor del contractualismo, también va a tomar algo o una producción de un pensador que, que contribuirá mucho a las bases de este nuevo Estado como tal. Y este pensador es Montesquieu. Entonces, Montesquieu como tal, él se cuestiona, él se pregunta cómo entender el Estado, cómo entender el Estado. Es una gran pregunta que se hace. Pero así como se hace la pregunta de cómo entender al Estado en su real dimensión, en una dimensión que pueda
convivir pacíficamente con los ciudadanos, una visión en la cual el Estado ya no sea un ente autoritario, sino que busque también el bienestar de sus ciudadanos. Esa pregunta que él se hace también va a estar complementada con con otro cuestionamiento que él mismo se hace. ¿Y qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con el poder? ¿Sí? ¿Qué pasa con el poder dentro del Estado? Son preguntas que él se hace y dice muy bien, ¿cómo entender a un Estado mucho más organizado, un Estado que trabaje con el ciudadano, que reconozca ciertos derechos básicos, elementales? Pero además, ¿qué pasa con ese poder? Que en ese preciso momento es un poder ilimitado, absoluto. ¿Es bueno eso? ¿Es malo eso? Entonces, precisamente, él propone, para dar contestación a estas dos interrogantes, propone su teoría, ¿sí? Propone su teoría. Propone la teoría de la división o separación de poderes. Entonces, en esa medida, tomen ustedes en cuenta de que Montesquieu nos va a decir de que la respuesta a estas dos problemáticas, aquí hay una respuesta, que tiene que existir una respuesta, es precisamente en lograr separar, en lograr dividir el poder, ¿sí? En lograr separar. Esa es la clave del asunto. Yo necesito separar ese poder. Ojo, necesito separar. Pero obviamente, en esta medida, este nuevo Estado, el nuevo Estado que va a estar construido sobre la base de la separación de poderes, tiene que garantizar principalmente, ¿sí? Principalmente eh, dos principios. El Estado nuevo debe construirse sobre dos principios. Sobre dos principios. Esto es elemental, ¿no? Uno de ellos es el principio de distribución social. Tenemos al principio de distribución social. ¿A qué hace referencia el principio de distribución social? Tradicionalmente, el Estado estuvo configurado como en una sociedad estamental, que es fuertemente criticado. Una sociedad estamental conformado por la nobleza, el clero, ¿sí? Y en cierta medida ya el pueblo o la pequeña burguesía, pues, ¿no? Pero quienes tomaban las decisiones, las verdaderas y trascendentales decisiones, era prácticamente nobleza y el clero. Eso dejaba al margen a las grandes mayorías. Las grandes mayorías casi no tenían vela en ese entierro, ¿no? Precisamente el principio de distribución social que plantea Montesquieu es la base, ¿para qué? Pues para que el poder se distribuya,
Voy a poner aquí con otro color. La base para distribuir el poder. Distribuir el poder. El poder concentrado en el monarca. Esa distribución, propiamente dicha, va a estar distribuida en tres funciones, en tres poderes. Se lo fragmenta en tres fragmentos. ¿Sí? Tres fragmentos. ¿En cuáles? Ejecutivo, vamos a encontrar el legislativo y vamos a encontrar el tercero, el judicial. Entonces, sabiamente, Montesquieu nos habla de que este poder concentrado en su momento, porque el monarca tenía atribuciones legislativas, tenía atribuciones ejecutivas y tenía atribuciones judiciales, tiene que estar distribuido. Ojo, distribuido. Y quienes van a formar parte de estas funciones tienen que ser aquellos grupos que fueron dejados en otro momento en una posición de inferioridad, el pueblo. La composición entonces es mediante el pueblo. ¿Sí? El pueblo toma un papel muy importante, muy activo en esta configuración de Estado. Montesquieu, eso sí, tome en cuenta, considera que es importante la monarquía. Es importante la presencia de la monarquía. Muchos han omitido esta, esta condición de Montesquieu. Porque para Montesquieu, la monarquía es una institución que en alguna medida logra impedir de que vacíos de poder sean rellenados mediante sistemas autoritarios. Tomen en cuenta lo siguiente. Etapa de Revolución Francesa, le cortan la cabeza a Luis XVI y hay un vacío de poder. Un vacío de poder tremendo. Y ese vacío de poder, ¿cómo fue rellenado? Fue rellenado mediante la participación, sí, de los máximos exponentes de la Revolución Francesa, que al final se mantendría uno de ellos, nuestro amigo Robespierre, Maximilien Robespierre, pero que aplicaría mano de hierro y una mano de extrema crueldad porque cometió muchos excesos y cortaría muchas cabezas, ¿no? Entonces vean ustedes ese poder absoluto que fue quitado de un solo toque, fue rellenado mediante otro autoritario. Entonces Montesquieu considera de que la monarquía es importante mantenerla limitada, eso sí, limitada, totalmente limitada, constitucionalmente limitada. Precisamente este poder fragmentado, propiamente dicho, tiene que ser o va a actuar mediante un sistema de controles. Cada uno de estos poderes se controlan. El ejecutivo controla al legislativo, el legislativo controla al legislativo, ¿no? Pero también el judicial eventualmente puede generar una suerte de control, ¿sí? Al legislativo, el judicial también puede controlar al ejecutivo, el legislativo también puede controlar al judicial. Entonces, este sistema es un sistema de pesos y contrapesos. Es un sistema de pesos y contrapesos. Precisamente porque
yo mantengo en equilibrio la balanza. ¿Qué balanza? La balanza del poder. Entonces, la balanza equilibrada, ¿sí? La balanza equilibrada me permite a mí lograr de que ese principio de distribución social del poder tenga armonía. Entonces, equilibrio. Equilibrio de poder, ¿no? En su momento, cuando hay un poder absoluto concentrado, ¿qué sucede? De que el poder está totalmente, digámoslo así, concentrado aquí en el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene actividades legislativas y tiene actividades judiciales. ¿Hay equilibrio? No, no. Cuando hay un desequilibrio, entonces podemos decir, según Montesquieu, desequilibrio, caemos en el autoritarismo. Por lo tanto, es necesario distribuir socialmente el poder, equitativamente, ¿no? Para eso, para lograr este sistema, es necesario entonces institucionalizar este sistema. Entonces, obviamente, este sistema propuesto por Montesquieu necesita ser institucionalizado. Cuando digo yo institucionalizado, me estoy refiriendo de que este sistema de controles, ¿sí? De controles necesitan ser regulados. Necesitan ser regulados, ojo. Porque aquí estamos generando un control permanente, total, de estas tres instituciones básicas, de estas tres funciones. ¿Y cómo yo logro esta institucionalización? Mediante una nueva constitución. Entonces necesito yo nueva constitución. No pongamos nueva, pongamos una constitución, porque está creando un nuevo Estado. La necesidad de la constitución, esto es fundamental, ¿no? La constitución, por lo tanto, viene a presentarse, viene a proyectarse como un documento fundamental. Es la partida de nacimiento de un Estado, ¿sí? Porque en la Constitución nosotros podemos institucionalizar a la función ejecutiva, a la legislativa y a la judicial. La institucionalización proyecta competencias. Proyecta competencias. O sea, ¿qué le corresponde hacer a cada una de estas funciones? Eso a mí, como ciudadano, me permite saber de que la función judicial le corresponde exclusivamente la administración de justicia, que al legislativo le corresponde exclusivamente la producción y la creación de leyes. La función ejecutiva le corresponde la gestión administrativa del Estado. Y por lo tanto, la legislativa no puede administrar justicia, la ejecutiva no puede administrar justicia, o la legislativa, de la misma manera, no puede pues estar administrando justicia, y la judicial peor, gestionar administrativamente el Estado. Son competencias. Este es el germen del Estado de Derecho.
Entonces, aquí tenemos el germen del Estado de Derecho. De Derecho. Porque aquí el Estado como tal se está sometiendo ¿a qué? Pues se está sometiendo a la Constitución. Yo me estoy sometiendo exclusivamente a la Constitución y por obvias circunstancias el Estado tiene que respetar este documento fundamental, su partida de nacimiento. De lo contrario, figúrense lo que sería: caos y desequilibrio. Bajo ese contexto, este nuevo Estado, en el pensamiento de Montesquieu, no cuestiona, no trata de disminuir la importancia del poder. No, para nada. El poder es potestad pública. Esa es la clave. Sí, el poder es potestad pública. Porque con el poder, sí, con el poder, yo estoy protegiendo, estoy garantizando la paz social. Garantizo la paz social. Paz social. Desde luego, esa es la principal preocupación del Estado en este sentido. La potestad pública, ¿sí? ¿Se traduce en qué? En competencias. ¿Cuál va a ser la principal preocupación del Ejecutivo? Garantizar la paz social. ¿Cuál va a ser la principal preocupación del Legislativo? Garantizar la paz social. ¿Cuál va a ser la principal preocupación del Poder Judicial? Garantizar paz social, armonía. Frente a esto, entonces, ojo con eso, el Estado debe estar muy atento en este sentido, muy atento. Pero así como tenemos el principio de distribución social del poder, ¿sí? Para generar este sistema de equilibrios, de pesos y contrapesos, de institucionalización de los controles públicos, basados y planteados en la Constitución escrita, partida de nacimiento del Estado como germen del Estado de Derecho, yo necesito también hablar de la importancia de la libertad del individuo. Entonces, el Estado se construye sobre dos principios. Uno, principio de distribución social. Dos, principio de libertad. Principio de libertad. ¿De quién? Pues del individuo. En esta medida, notaremos nosotros que la libertad es algo fundamental, es un valor, es una atribución misma que debe tener el individuo, ¿sí? Entonces el individuo en esta medida puede hacer todo si la ley o siempre y cuando la ley le permite. Entonces el individuo, esa es la máxima, ¿no? El individuo puede hacer todo en la medida que la ley permite. Entonces la norma propiamente dicha es el límite para el individuo. Entonces yo ya sé que la ley que deriva del legislativo y el legislativo que está conformado por el pueblo, por representantes del pueblo, me va a decir cuál es mi límite. ¿Cuál es mi límite?
Pero desde luego que esa libertad va a reconocer esta libertad del individuo, derechos naturales. Uno específico, libertad. Vida, la vida. El Estado tiene que garantizarme la vida, pues. Tiene que proteger la vida. Derecho fundamental, esencial, de primera generación. Y obviamente también tiene que garantizar el Estado, ¿sí? La libertad en cuanto a la propiedad. Es clave eso, ¿no? Porque si es que nosotros vemos la propiedad, es uno de los elementos dinamizadores de la problemática en la sociedad. Porque si es que a la propiedad no le damos una esfera de regulación, una esfera de soporte jurídico, puede servir para generar el desequilibrio como tal. La sociedad entonces necesita que la propiedad esté regulada. Y por primera vez es necesario esa aspiración como un derecho natural. ¿Sí? Como un derecho natural. Bajo este contexto, entonces, la libertad es fundamental. ¿Sí? Es fundamental. Libertad de participación en el legislativo. La libertad de elegir a sus representantes, que es elemental. Entonces, bajo este contexto, en efecto, este estado nuevo, fundado sobre la base de estas premisas, va a ser necesario de que en la cosmovisión, en el modelo europeo occidental, tenga asidero, ¿no? El pensamiento de Montesquieu entonces va a ser implementado en gran parte, en gran medida, en ese momento de Revolución Francesa. Cuando en su momento se hable, ¿sí? Se hable, entre otras cosas, de esto, ¿no? La fragmentación del poder, la libertad como tal, la constitución, clave y elemental, y el Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho, que es fundamental entender esto, es el sometimiento del Estado al derecho, es el sometimiento del Estado a la Constitución. Eso quiere decir que la Constitución se transforma en el documento límite, en donde están los límites del poder. Los límites del poder. El poder no puede ir más allá de la Constitución. Son los límites, porque si es que nosotros superamos ese límite, ese poder está desequilibrado. Ese poder como tal está ya transformado, está ya mutado, sufre una mutación y por lo tanto esa mutación puede traducirse en autoritarismo. Pensamiento de Montesquieu. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Vamos a quitar esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro el poder el pensamiento de Montesquieu? Ahora sí prendamos las camaritas. Doctor. Sí, Pablo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, o sea, es como más una duda mía porque yo cuando estaba investigando el pensamiento de Montesquieu, Sí. vi como una idea que tenía con pensamiento de que el hombre es malo por naturaleza porque se puede aprovechar de las normas Ajá. en el Estado. Eso era como una duda mía. Más que malo por naturaleza, Pablo, sí, el hombre, si es que no se le impone, si es que no hablemos de imposición, si es que no se le fija límites, ¿sí? Si es que no se le fija límites,
puede abusar del derecho. Montesquieu habla del abuso del derecho, ¿sí? Entonces, el abuso del derecho se presenta si es que la norma no le franquea límites específicos, claros al individuo, y si es que la norma no es clara. Por lo mismo, entonces, usted para garantizar la libertad, una libertad correcta, pero una libertad que no ponga en riesgo la libertad de terceros, usted tiene que, obviamente, estructurar un ordenamiento jurídico muy estable y sobre todo, claro, que impida el abuso del derecho. Cuando digo el abuso del derecho es que yo estoy utilizando las normas en mi beneficio, para mi beneficio. Entonces ahí vea usted lo que pasa es de que en esa medida la sociedad no puede avanzar. Usted tiene que establecer normas que impidan ese abuso, ¿sí? ¿Cómo yo puedo utilizar una norma para beneficiarme? No puedo, no puedo usar eso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, pero más allá de que pueda ser malo o bueno, él habla del abuso del derecho, del abuso, obviamente todo pensado, todo planificado por parte del individuo, ¿no? Entonces, para impedir eso, porque pone en riesgo al resto de individuos o a intereses de terceros, es necesario una estructura jurídica, un ordenamiento jurídico que impida ese abuso, porque siempre vamos a estar buscando eso, también, nuestro interés personal, y vamos a ver el lado oscuro de la norma para satisfacer ese interés individual, lo cual no está bien. Para impedir eso necesitamos normas claras. Esa es la cuestión. Coherentes sobre todo, Pablo, porque si es que no tenemos normas incoherentes y si es que tenemos normas o estructuras normativas tan grandes, tan vastas, tan inconexas, es posible encontrar cierto tipo de vacíos en la ley que me favorezcan a mí. Haga de la cuenta de que cuando hablamos de la ley y del sistema jurídico como tal en esta nueva categoría de Estado, esa nueva categoría de Estado debe regular todos los aspectos de la sociedad, pero también regular todos los aspectos de ¿qué? Los aspectos de las instituciones públicas, para que nosotros tengamos seguridad jurídica. ¿Sí? Seguridad. Esa es la clave aquí. ¿Estamos, Pablo? Sí, doctor, muchas gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Les voy a pedir que para el día de mañana eh, yo les he puesto estos videos y el resumen de la Revolución Francesa. Yo quiero que lean eso porque mañana quiero hablar con ustedes yo de preguntar eh, a cada uno, ¿sí? Como yo suelo hacer. Bueno, pues las causas de la Revolución Francesa, entre leones, antecedentes, consecuencias que se logró con la Revolución Francesa y así sucesivamente. Entonces yo quiero una radiografía de Revolución Francesa, pues, ¿no? Tomen en cuenta que el producto final de la Revolución Francesa es sí que este nuevo Estado, un Estado de derecho, un Estado liberal. Ojo, un Estado liberal. ¿Por qué Estado liberal? Porque estamos nosotros potenciando la libertad, pues. ¿Sí? Libertad, pero también seguridad. Porque ya estoy yo generando una institucionalización nueva de controles. Entonces mañana quiero una lectura integral de Revolución Francesa. Ahí se va a ver ustedes, ahí, y ya lo van a notar, el pensamiento eh, de todos estos exponentes en el momento Revolución Francesa. He de preguntar, obviamente, quiénes fueron los máximos representantes de la Revolución Francesa, cómo se llamaron los partidos políticos, porque tomen en cuenta, eso es un dato muy importante. La Revolución Francesa, como tal, ese movimiento de revolución, generó
dio origen a los primeros partidos políticos? ¿Cuáles son? Yo quiero mañana esas respuestas. ¿Estamos? Perfecto, jóvenes. Con eso entonces concluimos. Ya subo